Buen día, empezaremos con la clase de enfermedad pulmonar tromboembólica, en la que vamos a tratar de describir la enfermedad tromboembólica venosa como un proceso dinámico que procede desde la formación de tromboémbolos a nivel de las venas profundas de los miembros inferiores hasta un porcentaje de casos en que se complica con el embolismo pulmonar. En esta diapositiva tratamos de resumir las características epidemiológicas de la enfermedad tromboembólica venosa, que incluye, como dijimos recién, a la trombosis venosa profunda y evolutivamente al embolismo pulmonar agudo, dando algunos rasgos de la epidemiología que tiene cada una de estas afecciones. En esta diapositiva tomamos la evolución potencial del tromboembolismo venoso desde la formación de trombos en miembros inferiores que se forman como coágulos. En la segunda estadio vemos un émbolo en tránsito a través de un estudio ecográfico, y en el tercer cuadro se reconoce la formación de émbolos pulmonares que moldean los vasos pulmonares con carácter fresco, vale decir que son rojos y friables. Evolutivamente, una parte de esos tromboémbolos pueden llegar a fijarse en los vasos pulmonares y ser la causa de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, como luego veremos en una clase adicional. En los slides 4, 5 y 6 tratamos de resumir los rasgos más importantes de la trombosis venosa profunda en cuanto a las acciones médicas, su prevención, su tratamiento y su diagnóstico adecuado en 4. En 5 hablamos de los factores de incremento de riesgo de la trombosis venosa profunda, que tienen que ver con, como dice el slide, con la estasis, la anomalía de la pared vascular y las alteraciones de la sangre, y las condiciones o riesgos que son frecuentes y otras que son menos frecuentes pero no menos importantes. En 6 tratamos de ofrecer las características importantes del diagnóstico clínico en trombosis venosa profunda, que se fundamenta básicamente en la sospecha clínica de trombosis venosa profunda a partir de una serie de factores de riesgo, como están explicados con distinto peso cada uno en la diapositiva 6. En 7, al hablar de una de las formas más desfavorables de la evolución de la enfermedad tromboembólica venosa, nos referimos a la embolia pulmonar, señalando los efectos más directos que produce sobre la circulación pulmonar, como aparece hipoxemia, incremento del gradiente alvéolo arterial de oxígeno y aumento del espacio muerto por la ventilación de zonas que son no adecuadamente perfundidas y que ocasionan, como dice el slide, incremento de la resistencia vascular pulmonar, cambios resultantes con broncoconstricción focal y alteración de la compliance pulmonar por el edema resultante. Estos tres factores ocasionan hipoxemia agravada, que lleva a la sobrecarga del ventrículo derecho y, en los casos más desfavorables, claudicación del mismo. Nuevamente, como antes hablamos de trombosis venosa profunda, en embolismo pulmonar, que es la complicación temible de la trombosis venosa profunda, nos basamos en criterios clínicos de probabilidad, algunos mayores y otros menores. Señalamos que el slide remarca la presencia previa de signos o síntomas de trombosis venosa profunda como uno de los criterios mayores. Asimismo, un diagnóstico cardiopulmonar que sea menos factible que TEP, por ejemplo, pensar en infarto de miocardio o neumonía, y algunos criterios que también merecen consideración, aunque no son mayores, tal como la inmovilización prolongada por una cirugía mayor, la trombosis venosa profunda o el embolismo previo, y un dato del examen clínico como es la taquicardia a más de 100 por minuto. Los otros criterios mencionados de hemoptisis y cáncer son criterios menores. La presentación clínica del embolismo pulmonar no es específica y entonces tenemos que tener en cuenta, aparte de la sospecha, los datos más importantes que nos ofrece la clínica. Algunos datos
pueden ser más o menos frecuentes y otros más raros. Tengamos presente que en las personas jóvenes las manifestaciones clínicas suelen ser bastante opacas, aun cuando la embolia pulmonar sea importante. En 10 describimos diagnósticos complementarios para la enfermedad pulmonar tromboembólica que nos pueden ayudar para definir o fortalecer el diagnóstico. En uno es cuantificar el valor de un llamado dímero D plasmático, una sustancia que puede detectarse en sangre, y también otros marcadores humorales, como pueden ser los biomarcadores cardíacos, que tienen valor sobre todo para expresar el compromiso del miocardio y las complicaciones más severas del ventrículo derecho asociado al embolismo pulmonar. Tengamos en cuenta que el electrocardiograma y la gasometría arterial son métodos indirectos y de baja sensibilidad. Describimos el algoritmo diagnóstico para la trombosis venosa profunda, el estadio que podríamos llamar inicial en la enfermedad tromboembólica venosa. Y vemos que cuando la ecografía venosa es diagnóstica mostrando la imagen de un tromboémbolo como vimos anteriormente, el resultado es diagnóstico y se llega a la conclusión de la enfermedad. Cuando no es diagnóstica, se pueden poner en marcha estudios complementarios más complejos, de los cuales señalamos con valor MR, la resonancia magnética, y CT, la tomografía computada. La flebografía ha perdido vigencia en la actualidad, por ser un método invasivo. En tromboembolismo pulmonar, un grado sin duda más complejo de evolución de la enfermedad tromboembólica, las imágenes son valores realmente diagnósticos. Podemos pensar en primer lugar la tomografía computada torácica, que puede ser diagnóstica con imágenes como vamos a ver enseguida. O bien la tomografía computada puede no ser diagnóstica y entonces debe aplicarse un centesiograma BQ, como dice el algoritmo. El centesiograma de por sí puede ser diagnóstico, mostrando lo que se llama desacople o mismatch de ventilación y perfusión, lo que significa que hay zonas que son ventiladas y no adecuadamente perfundidas, o bien puede ser no diagnóstica, en cuyo caso pondremos en marcha la ecografía venosa, como vimos antes en trombosis venosa profunda, la cual podrá ser positiva y en ese caso nos autoriza a hacer el tratamiento del embolismo pulmonar. De igual manera cuando es positivo el centesiograma BQ, de igual manera cuando es positiva la tomografía computada torácica, donde leemos conclusión, o bien puede ser no diagnóstica, en cuyo caso se implementarán estudios de mayor complejidad, como puede ser la resonancia magnética, la angiografía pulmonar cruenta invasiva, o bien, con ciertas probabilidades, la ecografía transesofágica. En estas imágenes mostramos en forma bastante gráfica el aspecto de una tomografía computada con contraste, donde se reconocen las imágenes en saca bocado, características o de defecto de rellenado que corresponden a embolias pulmonares de alto grado o masivas en los troncos principales de la arteria pulmonar. En 15 podemos ver en el slide la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué el tratamiento del embolismo pulmonar debe ser estratificado? Y la respuesta que surge del slide claramente es que las condiciones vitales, fundamentalmente las condiciones hemodinámicas del paciente, pueden ser muy distintas. Obsérvense los dos cuadros que figuran en la base del slide. En 16 y 17 ofrecemos una síntesis del tratamiento del embolismo de pulmón, haciendo hincapié sobre todo en el tratamiento básico de la enfermedad tromboembólica y del embolismo pulmonar a través de la heparina y las potenciales complicaciones, que son realmente contraindicaciones para seguir con el tratamiento. Y en 17 nos ocupamos sobre todo de tratamientos alternativos a la heparina o a los anticoagulantes clásicos, como puede ser el uso de dispositivos mecánicos y también el uso de fibrinolíticos, que en la evaluación de estados hemodinámicos inestables pueden ser el tratamiento esencial.